Saludo cordial tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Ponerse la camiseta es una frase que todos hemos escuchado muy a menudo. Cuando hay una vinculación con una institución, con un grupo, con otra persona, o por ejemplo cuando se establece un contrato laboral, ambas partes digamos que tienen expectativas altas. Sin embargo, muchas de esas proyecciones se basan más en la ilusión y el anhelo que en la realidad y las evidencias. Un aspirante al puesto se construye una imagen de la organización a partir de la historia de esa organización y las condiciones ofrecidas, pero pocas veces se sabe lo que ocurre entonces a puerta cerrada. Por otro lado, una organización contrata a un candidato por lo que se refleja o se haya colocado en una hoja de vida o en un currículum, en un papel, y algunas referencias de experiencias pasadas o trabajos pasados. Esto lo señala con un perfil, idóneo, o también puede ser, rechazado. Pero en ninguno de los casos se tiene seguridad de que el vínculo vaya a funcionar. Ponerse la camiseta encierra varios significados y procesos. E inicialmente se refiere entonces a compromiso y se refiere a identidad. La camiseta entonces se siente, la camiseta se piensa, y su significado no ha cambiado ni cambiará con el paso del tiempo. Ponerse la camiseta implica cultivar varios elementos, digamos que algunos fáciles de obtener y otros no tanto. Entre ellos está lo económico, las condiciones laborales, el cumplimiento de los objetivos, las oportunidades de crecimiento. Bueno, en fin, hay muchos otros elementos a tener en cuenta. En una frase se podría decir que ponerse la camiseta es tener los mismos intereses de la parte contratante o de la otra parte. Podría decirse que es tener los mismos propósitos. Entonces se deben promover factores como, y lo dijimos ya, como la identidad, como la empatía, como ese sentido de pertenencia, el compromiso y la plenitud o la realización misma. Pero viene un interrogante en este momento para todos nosotros. ¿Tendremos la camiseta de cristianos? ¿Tendremos la camiseta de creyentes en Cristo Jesús? ¿Será que los intereses de Cristo serán tus intereses? ¿Será que los intereses de Cristo serán mis intereses? ¿Será que los propósitos de Cristo serán tus propósitos, mis propósitos? Hermanos y amigos, los invito para que vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 43, y el Señor nos regala como un tema que tiene que ver mucho con el planteamiento del tema de ponerse la camiseta. Entonces los invito, hermanos, para que nos ubiquemos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y vamos entonces a ubicarnos a partir del versículo 43 al 45. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 43. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios, en medio de tanta admiración por todo lo que hacía. Jesús dijo a sus discípulos:
Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, que tengamos disposición plena de recibir tu palabra. Bendice estos momentos, Señor, con toda bendición tuya, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bien podríamos titular un mensaje como el de hoy, no dejes que el ruido de este mundo apague tu entendimiento. Pero tenemos que mirar, hermanos, aquí ya adentrándonos a esta porción de la palabra, que había un grave conflicto para Jesús. Conflicto o preocupación con sus discípulos. El tiempo de abandonar Galilea, pues digamos que prácticamente había llegado. El tiempo de aquel evento maravilloso de la cruz se acercaba, pero sus discípulos no entendían, no lo entendían. Digamos que los discípulos no estaban listos para enfrentar los desafíos del ministerio. Si uno va a unos versículos antes, y en este mismo capítulo 9, uno encuentra que el Señor les pide en una ocasión a sus discípulos que le den de comer a una multitud que los seguía, y se dice que eran como 5,000, pero estos discípulos entonces no fueron, es decir, no fueron capaces con esa misión, y entonces el Señor toma cartas en el asunto y los manda a que los hagan sentar y que los coloque en grupos de 50. Y también versículos antes a la porción de hoy, un padre de familia que clama por sanidad para sus hijos y le pide a los discípulos que los sane, pero los discípulos no pudieron hacerlo. Dice ahí en el versículo 40 que rogué a los discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Además, al menos digamos que los 9 que quedaron fuera de esa experiencia de la transfiguración, al parecer no tenían clara digamos, esa real misión de Jesús. De alguna manera, podríamos decirlo que los 3 discípulos testigos de la transfiguración, como que habían bajado con una experiencia diferente y de pronto con una perspectiva de mayor esperanza, aunque sin entender la real misión de Jesús. Por todo lo anterior, inmediatamente luego de las manifestaciones de asombro de la gente, Jesús tiene que reorientar nuevamente las expectativas de los 12 hacia la verdadera realidad de su ministerio. Un fuerte tema en la última parte de esta sección o de este capítulo es el orgullo evidenciado por pretensiones equivocadas de poder político y de exclusividad teológica. En el mismo versículo 43, Lucas realiza la transición al segundo anuncio de Jesús respecto de su muerte y de su humillación. Porque en el versículo 22 de este capítulo 9, ya Jesús ya les había anunciado entonces que era necesario que muriera, y lo vuelve a hacer ahora en el versículo 44. Entonces creo, hermanos y amigos, que encontramos una paradoja en este evento, en el evento que tenemos hoy. En primer lugar,
la gente mostraba admiración por la obra de Jesús y de cierto modo mostraba como aprecio por la persona de Jesús, por la persona y obra de Jesús, y que todo eso iba como en crecimiento. Es decir, la gente en general como que valoraba el ministerio de Jesús, pero los discípulos como que estaban contagiados de otros intereses, los cuales no estaban alineados con los intereses de Jesús. Es decir, como dijimos en la introducción, no tenían puesta la camiseta de Jesús. A renglón seguido, Jesús les hace ver otro mal y los invita entonces a la corrección. Y digo que otro mal por lo manifestado en el versículo 41, cuando Jesús le dice a ellos: generación de incrédulos y pervertidos o perversos, ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tremenda recriminación le había hecho ya el Señor Jesús a sus discípulos. Y uno puede notar también, hermanos y amigos, que el Señor como que les está hablando, no sé, como a niños. De hecho, podemos ver ahí más adelante en los versículos 47 y 48 que toma un niño y les da una enseñanza con este niño. El Señor Jesús exhorta entonces a los discípulos y los anima, los invita a recordar que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, ahí en ese versículo 44. Pero al parecer los discípulos son los primeros de estos hombres que menciona ahí Jesús. Puede ver en el versículo 44, entonces, cuando el Señor les dice a sus discípulos: pongan atención a lo que les voy a decir. Como diciéndoles: vea, escuchen bien, no se distraigan, lleven esto que les voy a decir a su corazón. Ese versículo 44 es profundo. La intención de Jesús para sus discípulos: pongan atención a lo que les voy a decir. En otras palabras, Jesús como que debía cuidarse ahora de sus propios discípulos, que se habían envanecido en quién sabe qué cálculos políticos, desvirtuando y pervirtiendo la misión de Jesús y por lo tanto la de ellos. Y Lucas nos cuenta que ellos no entendían lo manifestado por Jesús. Ellos no entendían lo que Jesús les dijo, pues su comprensión les estaba encubierta y no se atrevían a preguntarle, les daba temor. Y Dios no era responsable en ninguna manera de que ellos no entendiesen aquella palabra. Porque, hermanos y amigos, la palabra de Dios se entiende desde la perspectiva de la fe auténtica. Y era precisamente lo que a los discípulos se les dificultaba. ¿Sí? Por eso Jesús les había dicho, y recordamos nuevamente, generación incrédula y perversa. Es decir, los discípulos estaban cayendo en ese error. Ese lenguaje fuerte del versículo 44 implica que Jesús colocó la responsabilidad precisamente en ellos, cuando les dice: escúchenme bien. Uno no entiende realmente lo que no está dispuesto a aceptar o a entender. Y al parecer eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Algunos comentaristas de una porción como la de hoy sostienen que el Señor les había velado el entendimiento para que más tarde entendieran completamente el misterio. Pero, hermanos y amigos, personalmente yo no estoy de acuerdo, ya que el verso 44 es muy claro. Jesús les dice: oigan muy bien lo que les voy a decir, entiendan por favor lo siguiente. Entonces el Señor no iba a hacer esta claridad para luego no dejarlos entender lo que les iba a decir. Al parecer,
los discípulos no creyeron adecuado el camino de la cruz, que ya se les había anunciado en el versículo 23 de este capítulo 9, cuando Jesús les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. Sino que al parecer los discípulos como que veían con claridad era el camino del poder y la grandeza, como podemos ver ahí en el versículo 46, que surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos era el más importante, era el mayor. Y creo, hermanos y amigos, que los dos últimos episodios de este capítulo 9 de Lucas nos muestran qué era lo que estaba impidiendo su comprensión de parte de los discípulos. Los discípulos tenían la mente ocupada en discutir entonces quién de ellos era el mayor, quién era el principal, quién era el más importante. Estaban enfocados en el poder, estaban enfocados en el control, en la fama, bueno, en cosas de este estilo. Miren, por ejemplo, en el versículo 54 de este capítulo 9, cuando no fueron recibidos, cuando los discípulos y Jesús no fueron recibidos en una aldea de samaritanos, cuando iban rumbo a Jerusalén, Jacobo y Juan querían destruirlos, querían acabar con ellos con fuego del cielo. Ellos le preguntan al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Y la respuesta de Jesús fue: no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces los discípulos, en medio de tanto éxito, no entendían, ni siquiera pensaban que podría llegar a suceder una situación semejante. En la visión de Lucas, digamos que solamente Jesús resucitado, es decir, después de la resurrección, podría iluminar entonces la mente de los discípulos. Y claro, podríamos recordar varios eventos, como cuando se le aparece Jesús resucitado a dos de sus discípulos allá en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, cuando se le aparece también a los discípulos y les dice: esto fue lo que yo les dije, esto fue lo que yo les hablé, que era necesario. Bueno, también ahí en el capítulo 24. El mismo pasaje, hermanos y amigos, nos permite ver por qué ellos no lo entendieron, porque ellos no entendían las palabras de Jesús y porque tenían miedo de preguntar. Yo te animo, hermano y amigo, que no tengas miedo nunca de preguntar. Y sabes algo, Jesús quiere responder por qué pasa lo que está pasando. Pregúntale. Él te mostrará la respuesta, Él te dará la respuesta. Y sabes algo, la encontrarás en la palabra de Dios, la encontrarás en la Biblia, porque todo ha sido dicho por Jesús. Eso sí, asegúrate de escuchar y de entender lo que Jesús te dice. Uno, con todo esto que estamos viendo acerca de los discípulos, si solamente le hubieran preguntado, Jesús podría por lo menos haberle dado algunas palabras de aclaración y algunas palabras de consuelo. Uno se pregunta por qué temían pedirle, digamos, más luz acerca del tema de esa agonía que se acercaba rápidamente. Bueno, realmente no sabemos. Sin embargo, se ha sugerido que esa suave reprensión que habían recibido los discípulos como respuesta a una pregunta previa, por allá en Mateo, lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 19, como que de pronto esa reprensión podría haberles refrenado de preguntar o de hacer más preguntas. Esto es posible, pero realmente no lo sabemos.
Pero, ¿sabes? No dejes, hermanito del alma y amigo, no dejes que el ruido intenso de este mundo ciegue tus ojos. Mira lo que Jesús hace y escúchalo. Miren, hermanos y amigos, Jesús no permitió ser apartado de su objetivo. Jesús no permitió ser apartado de esa salida a Jerusalén. Jesús no permitió ser apartado de ir a la cruz. Ni siquiera esa aclamación universal, esa aclamación grande que le estaba haciendo la gente por el gran milagro que acababa de realizar, podía hacerle desviar a Jesús del curso que había escogido seguir. Jesús siempre se mantuvo enfocado en sus propósitos, pero al parecer los discípulos, la fama, la aclamación, el ruido del mundo los había, ensordecido, los había enceguecido, y por eso les daba dificultad de entender las palabras de Jesús. No permitas que el ruido y todo lo que te ofrece el mundo te haga desviar de tu objetivo con nuestro Señor Jesucristo. El poder, de pronto tu trabajo, el cargo que desempeñas, el negocio que tienes, la fama, quizás te pueden colocar un velo en tus ojos o te tapone los oídos y puedas llegar a comportarte como los discípulos, no entender lo que Jesús te dice. Permite que los intereses de Jesús sean tus propios intereses. No te dejes desviar. Y recuerda que los intereses de Jesús, los propósitos de nuestro Salvador, son algunos de ellos: que todos se salven, que tengan vida eterna, que tengamos una relación personal y directa con Él. El soberano creador quiere que todos tengamos una relación personal y directa con Él a través de su Hijo Jesucristo, y con un objetivo claro: para adorarlo. Otra cosa que quiere Jesús es que tengamos una relación de amor con nuestros hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si tienes éxito en tu vida, no permitas que esto te aleje o te distraiga de Dios. Suele ser tan fácil caer en este error, hermanos y amigos, pero tú no lo permitas. Y para terminar, el Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no lo somos. Y nos asaltan las dudas, es decir, nos llenamos de dudas y nos llenamos de temores que muchas veces nos impiden ver en la plenitud todos los propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, hermanos y amigos, podemos superar esto constantemente leyendo y estudiando la palabra, para que nuestra fe sea más fuerte cada día. Lee la palabra del Señor, escucha lo que el Señor te dice a través de la palabra, y te vas a dar cuenta que tu fe crece día tras día. Y a medida que aprendemos de Dios y oramos y buscamos la intimidad y la comunión con Él con regularidad, vamos a ser entonces más valientes para lograr sus grandes propósitos en el nombre de Él y para su gloria.
Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Permite, Señor, que nos pongamos tu camiseta. Permite, Señor, que este mundo, con sus ruidos y sus invitaciones, Señor, que no nos enceguezcan, que podamos entonces entender lo que tú nos dices y que podamos lograr en nuestras vidas que tus intereses sean nuestros intereses y que tus propósitos, soberano creador, sean nuestros propósitos. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga.